fue? ¿Alguien estuvo así mal y no pudo realizarlo? ¿Lo realizó y no le funcionó? ¿Alguien tuvo éxito? Cuéntenme. Si alguien quiere compartir. Es ese, ¿no? Profesor? Eh, Vamos de uno. Marjorie. ¿Cuál era el último? A ver. Ah, Ah, ese largo. Sí, ya. No, yo estaba haciendo otro, me parece. Que le voy a vale. mandar el pantallazo porque se lo saqué, porque Ujú. no me resultó, no me arrojó nada. Ya, lo Pero vamos a revisar. un Pero segundo, apenas lo vamos voy a a ver buscar primero acá. lo de la tarea y después te reviso el tuyo. Bueno, Ya. Guillermo, sí, yo tuve un problema con mi código. Lo que pasa es que hay una tecla que no me sale, que es la tecla de la rayita, la rayita te refieres como a un guión, un slash. el slash, que Mm, me tiene que aparecer, me sale, no lo encuentro en este computador, en este modelo mm. no me sale el slash para la izquierda, sino que me sale para la derecha. Ah, pero lo ves en el teclado, pero no lo logras activar. Claro, lo veo en el teclado, sale en donde sale la tecla número 7 sale el slash, pero No, pero el slash que va en la otra dirección está buscando, ¿no? sí, no me sale, pero no veo. Ah, no, ya lo encontré. Sí. Y tienes que ir Lo vi probar ahora recién. si es que se aprieta solo con Shift o con Alt, Shift y la tecla. Ahí tienes que probarlo. ¿Y para qué estabas buscando el slash en todo caso? Era para el código, era para la última parte del código, Mm, no donde dice recuerdo. print, donde sale print, Ah, efectivamente, hacemos un salto de línea, backslash n. sí, entonces Sí, no lo toda la encontraba. razón. Pero, bueno, perfecto. ¿Pero pudiste hacerlo sin eso? Vamos a compartir Eh, pantalla. Se ve. no, a ver, ¿cuál es shift? No, aprieto la tecla, pero me sale me sale otra cosa. Mm. Pero igual puedes intentar ejecutar tu código sin hacer esa parte y de todas maneras deberías tener éxito, como que debería funcionarte bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a revisar bien el código. Ya. Entonces, este ejercicio que hemos dejado era el siguiente, este de acá. Que teníamos dos actividades que bien podíamos haberlo hecho en una sola, que es lo más eficiente, pero yo quise separarlo para que pudiéramos como entender cada ciclo for como una actividad propia, que era en el que vamos a estar recibiendo por parte del usuario de la interfaz gráfica, perdón, de la línea de comandos, una cantidad de números que se van a ir añadiendo a la lista números y luego de que los tengamos todos acumulados, en otra parte del código, vamos a sumarlos, uno después del otro. Y vamos a generar la suma total de todo lo que añadimos. Este backslash n o slash hacia atrás o barra hacia atrás n es un salto de línea. Significa que va a haber como un espacio, como que apretar a enter y genera un salto. Esa es la utilidad. Y generalmente puede ser control shift o alt shift y la tecla donde aparezca. Vamos a ver qué mandaron por el chat para revisar. Carolina saluda. Buenas tardes. Benjamín mandó su código, declaró correctamente inicializó la lista números vacía, generó una variable y pidió al usuario que la convierta en int y luego un ciclo. For in range números. Luego pide al usuario append suma. Ya, aquí tenemos un error en el código de Benjamín, que igual es súper provechoso si podemos como verlos todos. Yo no lo puedo compartir porque está en el chat, como que no me aparece en la pantalla. No, tampoco es para que te sientas avergonzado, Benjamín. El segundo for te quedó indentado dentro del primero. Significa que el for está anidado adentro. ¿Qué pasaría en ese caso? Que los ciclos for pueden pensarlos como capítulos, ¿verdad? O también como días. Digamos que un ciclo for tiene que pasar por toda la semana, 7 capítulos. Si yo tengo un ciclo for adentro, significa que el segundo ciclo for, que está adentro del primer ciclo for,
va a pasar toda la semana adentro del primer día del ciclo for de afuera y toda la semana adentro del segundo día y así cada vez. Es como que tenga que, como que no lo va a hacer después todo su ciclo, sino que se va a repetir dentro de sí mismo. Ya lo vamos a profundizar cuando veamos ciclos for anidados. Pero si lo dejas ahí, se te va a hacer la suma total múltiples veces. O sea, tienes que empujarlo hacia la izquierda, Benjamín. No sé si captas lo que te menciono en las últimas tres líneas. Empujarlo a la izquierda. Sí, la última, como a justificarlo a la izquierda. Como está en el ejemplo, ¿te fijas? Que en el ejemplo las instrucciones de la línea 6 y 7 dependen del ciclo for que está en el declarado en la línea 5. Pero lo que está de la 9 para adelante ya no tiene que ver con ese ciclo for. En cambio, en el ejemplo que tú me mandaste, está todo dependiendo del ciclo, del primer ciclo for. Y la variable suma también afuera. La variable suma también va fuera porque, bueno, podrías dejarla adentro y daría lo mismo, pero estarías gastando poder de computación en cada ciclo inútilmente. Como que con dejarla fuera queda bien. Camilo me mandó su código. Muy bien. Puede que se me escape algo porque lo estoy viendo solo en el chat, pero Sí. a simple vista se ve bien ocupada. Y ten cuidado con el uso de tildes. No está mal mientras sea consistente, Camilo. Pero siempre tratar de evitar ocupar tildes o muchas mayúsculas en los nombres de las variables, en los nombres de las listas o de las funciones. Hay tipos de funciones que se tienen que llamar con mayúscula, pero eso ya hace parte de programación orientada a objetos, que lo vamos a ver, quizá alcanzamos a verlo más adelante. Marjorie me mandó una imagen con su Ujú. código, pero se le quedó un poquito del... Ah, no. Ya, ok. Igual esto es algo que podemos revisar, no es todo, pero tenemos un tope. Ah, es lo que me habías dicho que tenías que revisar, ya, Es perfecto. que era el antiguo, es que Sí, toda la razón. un ejercicio antes. Sí, ya revisámoslo. A ver, tenemos una variable tope y queremos imprimir todos los números hasta que lleguemos a tope. ¿Y cuál es tu problema con este código en particular? Que aprieto el RAM y lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca y me aparece eso al final después como sesión, Mm, como por el pero tiempo tú le indicaste un número y le apretaste enter. en el Porque print cuando, no, o... no, no, cuando le pones run, acá abajo, te está pidiendo como indique el número hasta donde mostrar el listado. ¿Tú le diste ese número? Porque Mm, acá me parece que no le diste ningún argumento. claro, Entonces ya, es como que, eso, es como ese es el que, tema, es, entonces puede es ser. parecido a cuando tenés que poner la contraseña en el cajero, ponte tú, Sí, y tú no haces nada y te dice se te acabó el tiempo, porque no le pusiste ninguna. ya, eso Tienes que es darle, entonces, tienes que profe. darle algo. Ya, vale, muchas gracias. Encantado. Eh, Víctor, Cuéntame. no se me activa el slash para la izquierda. Te lo Eh, voy a dejar pegado en el chat. No es la idea de no sé nuevo. por Ya, qué. ya. Mira, ¿lo tienes en la tecla igual a la de a cerrar Donde interrogación? sale sale el signo de pregunta, Sí. Después un eh, apóstrofe y después una el apóstrofe, backslash. el signo de interrogación, Sí, sí, y sí. sale una coma. Sale una Mira, coma, y sale el asterisco, pero lo que pasa es que no me lo pesca. mira, Cuando aprieto prueba esta mezcla que te dejé en el chat y escríbelo en el chat. a ver, CTR más alt, CTR más alt. Ah, ahí está, Tenemos el mismo teclado. Ya. súper. No sé Eh, por qué, Solo cuál es por regla general, las teclas en el teclado que tienen tres signos, el que está más a la izquierda y más arriba, o por lo menos más a la izquierda o más arriba, se aprieta como con un solo toque, después con Shift el segundo y después con Control Alt el tercero. Entonces, si tiene tres signos, prueban uno tocándolo solo, otro con Shift, que es el que tiene la flechita para arriba, Shift, y otro con Control más Alt. Y así puedes sacar todo lo que aparezca en tu teclado, Ya, ¿ya? Para que lo puedan ahora revisar. me queda más claro. Para eso estamos. Entonces, Alejandro me mandó su código. Aquí está en grande para que lo podamos ver todos. Y tenemos, ya, aquí tienes el mismo problema que tiene Benjamín, que
aquí puedes ver en tu línea 10 que tu ciclo for te quedó adentro del for que está arriba. Entonces, digamos que el ciclo for de arriba va a pasar por 10 elementos. El de abajo va a pasar por 5 elementos, por decir algo. El de abajo va a tener que pasar 5 veces por cada uno de los de arriba. Entonces, como que la idea es que el de arriba haga lo suyo y cuando termine, el de abajo haga lo suyo. Entonces, por eso lo corremos a la izquierda para que no dependa de. Yo sé que ustedes me ven al revés, yo hago para la izquierda, para su izquierda. Para que no dependa del que está arriba. ¿Ya? Entonces, como que desde la línea 9 en adelante deberías justificarlo a la izquierda. Lo demás se ve bien, bien usado el método append, bien usado todas las herramientas que están acá. Si se me pasa algo, tenés que ejecutarlo para probarlo porque. Claro, aquí te pasaba de que no o sea, algunos te marcaron bien, pero claro, tienes ese problema para números más grandes. Sí, Después, lo que me pasaba es que había unas palabras mal escritas y me arrojaba esos errores. sí, al principio sí, pero aunque te haya salido bien en el siguiente, le diste muy pocos argumentos, muy pocos números, y por eso como que no se notaba el error. Pero para números más grandes, ese código te va a tirar problemas porque de partida te va a hacer la suma total de los elementos para cada nuevo elemento. Entonces yo tengo que sumar 10 números y me va a hacer primero toda la suma para el primero, toda la suma para los primeros dos, toda la suma para los primeros tres. Nosotros queremos que no haga la suma al final, cuando ya puse los 10 números. Ya, gracias. Guillermo me mandó su código también. Lo único que veo acá que puede ser un error es que suma lo tienes adentro del ciclo for. Ahora, eso igual no va a tener problema porque le estamos dando el mismo valor siempre y va a quedar establecido que el valor de suma fue cero. Pero no hace falta que lo dejemos dentro del ciclo for. Puede quedar afuera independiente. Entonces, eso yo lo corregiría, eh, pero el resto está perfecto. Bien. Entonces, ya. Alguien así estuvo, pero perdidísimo con esto y no le funcionó nada y no o lo hizo y no entendió. Lo probaron, los que lo pudieron ejecutar, como vieron cómo funcionaba, pudieron como sacarle algún provecho al código para mirar y jugar. Los que lo ejecutaron les sirvió. Felipe, parece que fue sin querer. Ya, entonces, repasemos un poco lo que hicimos. Marisa. En mi caso, primero para ver cómo funcionaba, lo puse con 5 dígitos y Ujú, después lo puse con 10. ujú. Y ahí me corrió sin problema. Perdón, Así que, ¿qué problema te había ocurrido? no es que al principio fue por error de ortográfico. Por ejemplo, Ah, en la segunda parte puse suma, no suma, perfecto. Tenía inconsistencia en los nombres de las variables. claro. Así Ujú. que la corregí. Ya, perfecto. Revisemos un poco lo que estuvimos haciendo la clase pasada, muy rápidamente, como para refrescar. Habíamos aprendido cómo funcionaban las listas, que eran grandes colecciones de datos que las listas se van acumulando con índices, que el primero parte desde el cero y que podemos hacerlos avanzar a través de los índices con ciclos. La forma de llamar a un elemento o una lista para adquirir su información es el nombre de la lista y entre corchetes el índice del elemento, donde el índice uno siempre va a ser el segundo elemento porque el primero es cero. Hicimos pruebas sobre cómo llamar a diferentes elementos de una lista. Luego utilizamos condicionales para pedirle al usuario una información y segregar, discriminar los datos que se estuvieran por fuera o se escaparan del rango de mi lista. Vimos los operadores lógicos, que eso tenemos que profundizarlo más para su utilización, pero le dimos una primera pincelada. Vimos utilizar esos operadores lógicos en un condicional igual al ejercicio anterior que habíamos hecho un segundo atrás. Y luego empezamos a ver los loops. Y yo les dije que ya con lo que teníamos de input-output, o sea, de input y print, lo que teníamos de condicionales, control de flujo, el if, el if, el else,
Y las listas, sumado a los loops, a los ciclos, ya tenemos todas las piezas esenciales para programar. Y esto como que quiero que lo sientan como un estado de logro. Si bien hay mucho que aprender y hay muchas herramientas propias de cada lenguaje, librerías, siempre son cosas como herramientas fáciles que después se van añadiendo. Pero los ladrillos de la programación, con esto ya los tenemos. Como llegamos a ese piso. Ya sabemos, porque con esto podríamos decir que sabemos programar. Ahora tenemos que aprender a aplicarlo en diferentes casos, pero ya tenemos las herramientas. Entonces vimos como el ciclo while y el ciclo for, donde el ciclo while y el ciclo for son esencialmente lo mismo, y de hecho los lenguajes de programación más primitivos, más antiguos, solo existía un tipo de ciclo, que era de hecho el ciclo while. El ciclo for es una forma quizá más sofisticada de ciclo while, donde nos permite poner más parámetros y navegar más fácilmente por las listas. Pero esencialmente son lo mismo y idealmente todo se podría hacer el uno con el otro, solo que tienen casos donde se hacen más fáciles de ocupar. El ciclo while se caracteriza por los casos donde yo no sé de antemano cuántas repeticiones necesito hacer. O las condiciones de mi repetición se pueden cumplir súbitamente. Como que voy a estar haciendo algo, pero si de repente pasa alguna advertencia que yo dejé programada, que se corte de golpe. El ciclo for tiende a seguir continuamente, aunque hay un comando para cortarlos siempre que uno quiera, pero eso aún no lo vamos a ver. Vimos un ejercicio de recibir una contraseña y acá se ve la característica del ciclo while en el que yo no sé cuántos intentos voy a tener. Yo puedo intentarlo 3 veces poner la contraseña incorrecta o puedo intentarlo infinitas veces. Y el ciclo while va a seguir funcionando hasta que se cumpla la condición de que la contraseña fue correcta y ahí me va a dar el pase para que siga con el resto del código. Y de hecho ustedes pueden usar este sistema para ponerle contraseña a sus códigos. Vimos ahora esta integración que es clave, la relación entre las listas y los ciclos. Y aquí vimos cómo un ciclo while navegaba a lo largo de una lista, utilizando la misma instrucción donde tenemos el prints que navega por frutas en i, y hacíamos que i fuera aumentando su valor de uno en uno, desde 0 hasta el rango de la lista, que en este caso es menor o igual a 3, para que navegara por todos los elementos y ejecutar esta instrucción de decir, me encanta la fruta tal, es una fruta muy rica, con todos los elementos de la lista. Luego conocimos el ciclo for, que va acompañado de la función range. ¿Podemos usar el ciclo for sin la función range? Sí, de otras maneras, como directamente en las listas. Pero por ahora las vamos a ver en la función range. Y la función range tiene 3 parámetros. Y esos parámetros, 2 de ellos tienen valores por defecto, que es el inicio. El inicio es por defecto 0 y es al tiro Benjamín, y es el rango de avance, que por defecto es 1. Si yo le doy un solo parámetro, va a asumir que es el tope. Si yo le doy 2 parámetros, va a asumir que es el inicio y el tope. Y si le doy 3 parámetros, va a ser inicio, tope y rango de avance. Ese es el orden. Si ustedes quieren ponerle siempre los 3 parámetros, todo bien, como así se les queda más claro. Pero si solo saben que van a ir de uno en uno y saben que van a partir en 0, bien pueden poner solo el último elemento, que creo que en el ejercicio que dije acá, así lo hicimos. Se fijan, solo tenemos un elemento acá, porque es el tope, porque sabemos que partimos desde 0 y sabemos que vamos de uno en uno. Benjamín, Sí, me entró la duda de cuántos parámetros puede recibir el range. nunca he probado si puede recibir más parámetros que los 3. Yo conozco esos 3. Podríamos buscar la documentación de la función range, que es algo que voy a dejar una clase marcada para que veamos documentación, pero veamos. Python range function parameters. Y hay un montón de herramientas y páginas que pueden ver. Hay una documentación oficial de Python, pero es un poco densa y poco pedagógica. Por ejemplo, esta W3 School es una herramienta que yo les voy a recomendar más adelante, que aquí tenemos un montón de operadores de Python. Esto se ve como que es un montón, pero en verdad no es tanto esta lista. Los parámetros que recibe son estos: start, stop y step, inicio, final y paso. Y esos son los parámetros que puede recibir.
Y es una función muy especial en ese sentido porque si yo no le doy los tres parámetros, toma por defecto los otros dos. Pero, pero claro, muchas funciones tienes que darle todos los parámetros. Como que si está esperando un parámetro posicional, tienes que recibirlo. Pero no, solo acepta estos tres, no acepta un cuarto parámetro. Y te dice que si no el default es cero, default es uno y que el stop no está incluido en el default. Y aquí te da algunos ejemplos de cómo se utiliza. Ujú, así que salimos de la duda. No, no acepta más parámetros. Luego, vimos un ejercicio donde recibíamos por parte del usuario un número y mostrábamos hasta ese tope. Y le sumábamos más uno porque el tope, el stop, el límite, siempre va a ser realmente uno menos de lo que muestra. La razón tiene que ver con las listas. Parece que Marjorie tuvo éxito con su ejercicio. Buenísimo. Y Loreto también. Excelente. Muy bien, Loreto. Ya. Estábamos en este ejercicio y recibíamos por parte del usuario esta información, lo cual nos permitía llegar hasta un tope en donde necesitábamos para la función for. Luego, utilizábamos este mismo programa anterior, pero le añadíamos un paso de 2, un rango de 2 de tasa de cambio, para mostrar solamente los números pares, desde el cero en adelante. Luego, para poder hacer el ejercicio 8, tuvimos que introducir la función len y el método append. Se pueden fijar que las funciones, al igual que el print, al igual que todas las funciones que hemos visto, la función range, es el nombre de una función y un argumento que reciben en la función que nos retorna un valor. Yo puedo ejecutar esa función y va a nivel computacional por dentro a hacer toda la pega que tiene que hacer, pero yo no voy a estar rescatando nada de esa función. Por eso yo se la paso con una asignación a una variable, en este caso largo. Muy parecido a lo que hace la función int para convertir un número a un entero y después se la paso a una variable. Si yo no se la paso a una variable, por dentro igual va a ser la pega, pero yo no voy a haber guardado esa información en ningún lado. Y todas las funciones tienen esa sintaxis, como que yo tengo el nombre de la función y entre paréntesis pongo un argumento y tiende a retornarme algo y la guardo esa información en una variable. Los métodos, en cambio, tienen que ver con algo un poco más abstracto, que tiene que ver con la creación de clases, la creación de objetos, la creación de métodos, atributos, herencia y encapsulamiento. Que eso es programación orientada a objetos. Que eso es una forma de manejar grandes volúmenes de código. Cuando tienes una cantidad enorme de código, uno crea sus propios métodos para poder trabajar con ellos. Pero hay otros métodos que vienen incluidos en Python porque vienen como por defecto para aliviarnos la carga de tener que diseñarlo nosotros. Y en este caso tenemos que conocer algunos muy esenciales antes de saber programación orientada a objetos. Tenemos que saber algunos métodos. Por ejemplo, el método append, que nos sirve un montón para añadir elementos a una lista, añadirlas al final de una lista que ya existe. ¿Ok? La lista tiene que existir primero y después yo le añado un elemento. En este caso, tengo la lista de instrumentos que tiene 5 elementos y después a instrumentos.append, entre paréntesis, clarinete, le añadí el elemento clarinete a la lista. Y finalmente, llegamos a el ejercicio que estábamos haciendo el día de hoy. O sea, que hicimos como tarea la última clase. Que ya lo pudimos revisar. Entonces, ahora nos toca ver un tema muy entretenido, que son funciones. Nosotros vamos a hacer nuestras propias funciones. Hay muchas funciones que ya vienen, que existen dentro de Python por sí mismas, que están escritas en alguna parte. Cuando ustedes descargan Python, descargan todas esas funciones para poder ocuparlas. Pero también pueden crear las suyas propias. Acá, por ejemplo, imaginemos que este código parte desde la línea 5, porque en realidad parte desde la línea 5. Pero ¿cómo va a partir de la línea 5? Si primero yo dije de que Python analiza el código de arriba hacia abajo, y aparte esto estaba partiendo desde acá. Y es que acá tenemos definida una función que no se va a ejecutar por sí misma. Está escrita, está ahí y está a la espera. Es como si fuera otro programa que estaba ahí esperando
a que yo la llame, a que yo la utilice. Entonces, ignoremos estas primeras tres líneas por ahora. ¿Qué tenemos acá desde la línea 5? Yo estoy declarando una variable que se llama resultado y va a ser igual a una función que se llama calcular promedio. Y le estoy dando dos argumentos, 8 y 12. Y luego imprimo. El promedio es resultado. ¿Por qué? Porque de la función calcular promedio, yo guardé lo que me dio dentro de la variable resultado, así que lo puedo mostrar aquí. Cuando yo llamo a la función, recién aquí accedemos a esta parte de arriba del código, donde me muestra que primero tengo que ocupar una palabra reservada def, de definir, y pongo el nombre de la función calcular promedio y pongo dos. En este caso quise poner dos argumentos. En este caso son dos parámetros. Diferenciar. Los parámetros son esta categoría de lo que está recibiendo y el argumento es lo que de hecho le estoy poniendo. Por ejemplo, el parámetro es número uno y número 2. El argumento es 8 y 12. ¿Ya? ¿Felipe? Profesor, pero entonces, ¿cuál es la función del argumento? ¿Por qué usted puso promedio 812? Ah, muy bien, porque en el caso de acá arriba está escrito de manera genérica y pueden ocuparse en múltiples casos. Y acá el argumento yo lo puse para utilizarlo. Es lo mismo que decirte que tengo una máquina que convierte, no sé, déjame inventarte alguna tontera, que convierte botellas plásticas en yoyos. Pero da lo mismo que botella de plástico que le mande. Le puedo dar una botella de 3 litros, le puedo dar una botella chica y me saca una botella, un yoyo grande y un yoyo chico. La máquina está ahí y tiene un espacio para que yo ponga la botella. Ese es el parámetro. Si yo le puse una botella de 3 litros, mi argumento va a ser 3 litros. Si le pongo una botella chica, va a ser un argumento de una botella chica. La función queda ahí disponible y el argumento es con lo que yo alimenté la función ahora. El parámetro es que está en efecto esperando un argumento. Me Eh, perdí, no entendí, no entendí. De nuevo, profe, no le entiendo si es darle un rango al promedio, es decirle que me genere un rango, o no entiendo no. realmente cuál es No, mira, la... acá lo que estamos haciendo es sacando un promedio entre estos dos números, ¿ok? Ya, Yo acá estoy llamando a la función con su nombre. ¿Por qué yo ocupo una función? En este caso no tengo tanta justificación para ocupar una función porque es un código muy corto. ujú. Pero digamos que yo necesito en un código sacar muchos promedios. Muchos, muchos, muchos promedios en diferentes momentos del código. En vez de escribir esto que escribí acá en la función, muchas veces yo la escribo una sola vez y la puedo llamar desde acá. Entonces, si de repente quiero calcular el promedio entre 8 y 12, lo escribo, y de repente quiero calcular el promedio entre 100 y 500, lo escribo, y así, y siempre va a volver a ocuparse esto y lo voy a reutilizar. Voy a estar reutilizando esta función que recibí. ¿Entiende Ya, mejor? entiendo. Ahora lo entendí, sí. Ya, Ahora lo entendí. Ahora lo entendí. ¿Cuál era exacto. ah, Entonces, es como llamar a la función y decirle que me calcule esos dos números. Ahora entiendo. exactamente. De que quedó Ya. escrito arriba, quedó disponible arriba, y yo cada vez que lo quiero ocupar, lo llamo y le digo, ahora que te llamé, vas a sacarle promedio a estos dos números. Más adelante te voy a llamar de nuevo, pero con estos otros dos números distintos. O sea, en la consola cuando nosotros queramos calcular, o sea, cuando nosotros queramos calcular el promedio, tendríamos que poner calcular promedio y poner adentro los números que queremos calcular y que nos dé el resultado del promedio. Depende de Esa cómo es escribas tu código, ya. sí, pero también recuerda de que tú escribiste esta función. Como que puede Sí, po, haberle llamado de otro modo también. pero ahí no tengo ningún input, pues, no tengo ningún, En tengo este ningún código, input. en este código de ejemplo no hay ningún input para el usuario, que nosotros estamos calculando el promedio desde el código nomás. Ya, perfecto. Pero Ya, nosotros podemos hacer esas modificaciones, como el ya, primero, le pongo la menor cantidad de información posible. ya, profe. Gracias. De nada. Benjamín. Y esa era mi duda, justamente, que aquí, en este ejemplo, el, el código está preparado para no pedir como input. Sí, Lo- recuerden que yo siempre cuando les estoy presentando un nuevo concepto, lo voy a hacer con la menor cantidad de información para que no se saturen viendo 30 líneas y tienen que fijarse en solo 3. Pero me encanta que estén como atentos de decirme, oye, pero este código no lo puedo ocupar en la consola. Pues, o sí, no es muy buen código, pero eso no es un ejercicio.
Es demostrativo, para que lo vean. Entonces, con toda esta discusión, siento de que podemos quizá como desglosar un poco cómo funcionan las funciones. Funcionan las funciones. La idea es que yo puedo escribir mis funciones y dejarlas ahí disponibles para yo después llamarlas según los parámetros que a mí me interesen. Y su principal motor es, uno, no tener que escribir muchas veces lo mismo, o sea, poder reutilizarlo. Y dos, y esto es lo más importante, ordenar el código. Porque nosotros hasta ahora hemos hecho códigos muy pequeños y los vamos a seguir haciendo códigos pequeños, la verdad. Pero, pero si no usáramos funciones en códigos más grandes, te juro que serían ilegibles, no se podría leer un código. Mira, les voy a mostrar un código que hice hace como 7 años. Recursos. Aquí está. Ya. Acá tenemos algunas definiciones de unas listas acá arriba. Está un programa de música que hice, como para estudiar música. Y aquí tenemos funciones. Y tenemos una sola función como grande que yo encuentro que es un pésimo trabajo de mi parte, porque tengo una función gigantesca para muchas actividades y después otra función gigantesca para muchas actividades. Igual está todo hacer funciones distintas para separar grupos de actividades grandes. Que en verdad estoy separando programas enteros con la función. Y aquí otra función para separar el código. Pero es mejor que estén estas tres cosas separadas a que estén juntas porque en verdad son trabajos distintos. Si veo, por ejemplo, acá este código que es más reciente, tengo funciones separadas. Se fijan, acá hay una función, acá hay otra función, no se mareen, por favor. Aquí hay otra función. Y cada una va segmentando diferentes actividades que yo necesito mantener independientes. Así cada vez que las necesito, las llamo de manera breve a lo largo del código y no me queda un enredo que esto ya se ve enredado, imagínate sin funciones. Sería una pared de texto interminable y no sabes dónde empieza una cosa, dónde termina otra. Acá yo puedo ver como esto es un programa de monitoreo que estoy haciendo con larga historia, pero podemos ver cómo enviar y verificar, procesar respuesta, iniciar lectura, iniciar índice, eh, guardar en archivos, iniciar funciones, detener el programa. Cada función lo mantiene separado y así yo puedo gestionar y organizar mi código mejor. Así se ve un código de un proyecto un poquito más grande. Esto no es un proyecto gigante, tiene a ver, unas 260 líneas. No es tanto. Vamos a ver qué me mandaron acá. Ah, Marjorie quedó, wow, ¿qué es esto? Se ve terrible, pero cuando lo escribes tú, uno como que tiene mejor dimensión de lo que está viendo. Pero esa es la clave, mantenerlo todo separado. Como que yo puedo pensar, oye, algo está pasando, voy a la función donde está pasando algo por si necesito como corregirlo o modificarlo. No tengo que buscar en cualquier parte. Está todo encapsulado aquí, en input indexar, en enviar y verificar y así. No sé quién estaba primero, si Felipe o Alejandro. Hable el Disculpa. compañero Alejandro. No, una Bueno, consulta. Ese dale. programa, ¿en cómo se traduce en la parte práctica? Porque claro, yo veo varias funciones, varias Ah, programación, pero en la parte práctica. este programa se encarga de decirle a unos dispositivos que se comunican por Wi-Fi que tomen muestra con unos sensores y por Wi-Fi recibir esa información de los sensores y almacenarla en una base de datos. Eso es lo que hace ese programa, por ahora. Tiene que hacer más cosas pronto. Felipe. Profesor, lo que pasa es que estoy viendo su proyecto y me llamó la atención que en las funciones al lado le puso a todos def. Le tengo que poner def a todas las funciones porque igual quiero hacer un programa así más o menos ¿A de estos producto que que dicen, a usted. estos que dicen self te referís tú? No, a los de abajo donde decía conectar, donde puso cada función de cada operación que hacía le puso def antes de la Ah, función. Por ejemplo, sí, def sí, de si tener te, si programa. te fijas,
Ujú. Todas las funciones, para declararlas, no llamarlas, declararlas, tienes que Sí, ponerle sí, def sí. y el nombre de Ya, la función. Ujú. perfecto. Entonces tengo porque yo entiendo lo que usted está haciendo, porque usted lo tiene ordenado por funciones, pues entonces a ver si tiene un problema, va a ver en qué función está generando esos problemas. Exacto. Es mucho más fácil. Es como Sí, es imagínate que yo mucho tengo más una fácil máquina, detectar. por ejemplo, no sé, si tengo una máquina, un motor muy grande, es difícil poder trabajar con él si tú metes mano en un punto, afectas a otro punto, se te desordena todo. En cambio, si mi máquina en verdad está hecha de muchas máquinas más chicas que se comunican entre sí, es mucho más gestionable. Si tengo un problema con una función, la reemplazo, la arreglo, pues cambio otra, pero no está todo tan atado, sino que está todo bien modularizado. Esa es la idea, como poder separar tu código lo mejor posible y ordenarlo lo mejor posible. Entonces, la sintaxis de una función, como bien preguntó Felipe, parte con un def para definir cuál es la función, abre y cierra paréntesis y los parámetros que va a utilizar. Puede alguna no llevar parámetros incluso. No es lo más ideal ni lo que tiene más sentido, pero va a funcionar igual. Dos puntos y luego las instrucciones asociadas a la función. Se fijan aquí hay una palabra clave, una palabra reservada llamada return o devolver. Y yo puedo dejarla sola, así el return, para que la función termine, o puedo agregarle una información, un dato. Y lo que significa eso es que cuando yo a la función se la asigne una variable, lo que le va a devolver es eso. Yo en la función puedo hacer un montón de cosas, pero solo lo que le ponga después del return es lo que va a devolver. En este caso, es todo, porque yo acá dentro de la función creo una variable que se llama promedio, y promedio va a ser la suma del parámetro uno y el parámetro 2 y esas dos cosas divididas en dos. Y guardado el promedio pasa por el return, así que cuando yo a calcular promedio le doy estos argumentos, lo que le asigna a la variable es lo que estaba acá en el promedio. Entonces, promedio se convierte en resultado. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Acá yo puse los nombres de las variables súper explícitas. Ustedes pueden abreviarlas si les acomoda o dejarlas como están. Esta es una máquina, es una función que le pide al usuario la temperatura en Celsius y después genera una variable que se llama temperatura en Fahrenheit, que es asignada a partir de una función que se llama convertir temperatura, a la que le estamos alimentando o argumentando con la temperatura que recibimos. Y después la muestra. O sea, me convierte de Celsius a Fahrenheit. Y todo eso lo hace con esta función que está acá, que directamente en vez de... ¿Se fijan en el caso anterior? Hicimos la operación y la operación la guardamos en una variable y después nosotros devolvimos la variable. Acá vamos a pasar directamente a la operación. En términos prácticos no hay ninguna diferencia. Diría que esta versión es mejor porque gasta menos memoria, pero la diferencia es despreciable. Uno guarda algo en una variable por dos razones, porque la va a utilizar o porque siente que se ve más claro y se entiende mejor así. Pero en este caso es lo mismo. Si ustedes quieren guardarle una variable y después retornar la variable, la retornan, no pasa nada. Benjamín y después Felipe. Eh, tengo la siguiente duda, que allí en def está el nombre de la, ¿cómo es que se llama? El nombre de la función. El nombre de la función, convertir temperatura, ¿no? Y dentro está Celsius, ¿Sí? que es el parámetro, ¿sí? Sí. Ya. Y abajo dice temperatura Fahrenheit 1. Es prácticamente eh, decirle, ¿Dónde dice temperatura Fahrenheit 1? o Fahrenheit, temperatura ¿Ya? Fahrenheit. ¿Te refieres a la línea 5? Línea 4. Ah, la línea 4, temperatura Celsius igual floats, input, ingresa la temperatura en Celsius. En la siguiente, Ya, la línea 5. sí, allí aparece como si fuera una variable temperatura Fahrenheit. Sí, es una variable. Es una variable, pero no está definida. Eso es lo que me confunde. En muchos lenguajes de programación tenemos que definir todas nuestras funciones antes de usarlas.
Pero lo interesante acá es que en la línea 5 la estamos definiendo. Estamos asignándole un valor desde el inicio. Como esta es su primera aparición y no la estamos ocupando su contenido. De hecho, le estamos asignando un contenido a través de la función convertir temperatura. Como que Y, no está definida precisamente porque la estamos definiendo aquí. y temperatura Celsius lo mismo. Está Temperatura haciendo. Celsius está definida acá en la 4 y la estamos ocupando por primera vez en la 5. Ah, ya, ya. Será. Gracias. ¿Te hace sentido? ¿Sí? Ya, genial. Felipe. Gracias. Profesor, dos cosas. La primera, como consulta personal. ¿Puedo utilizar cualquier base de datos en Python? ¿Puedo conectarme a cualquier base de datos desde Python? No tengo Eh, distinción, tiene todo, puedo conectarlas con Oracle, con SQL, con cualquier sí, base de datos. de hecho, la forma más eficiente de ocupar SQL es con Python, Ya. pero para que los demás no se asusten, eso es un tema harto más avanzado de lo que alcanza este Sí, por curso. eso le preguntaba, pero quería saber cómo eso más que Sí. nada, No, pero pero por si acaso, para usted indicárselo. me dice que SQL quería más que nada para saber. Y lo segundo, me voy a tomar de lo que me dijo mi compañero de las variables. Mi duda es, aquí usted si bien declaró las variables, pero ¿cómo Python sabe si la variable es formato in, string o lo toma por defecto que va a ser el dato que usted ingrese, lo va a tomar como tal? Ya, muy fácil. En la mayoría de los casos, cuando tú le das un input, por ejemplo, siempre asume que es texto. En el caso de este código en particular, tenemos la línea 4 que nosotros estamos convirtiéndolo a flotante. Así que Ujú. temperatura en Celsius va a ser flotante. Simplemente. ¿Sí? ¿Esa estábamos claros con eso? Sí, con eso sí, Ya. pero me Y refiero con a la, la otra. con la siguiente, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Muy simple. La variable va a tomar Bien. el tipo de dato idéntico al contenido que está recibiendo. Nosotros a cada temperatura en Fahrenheit la estamos alimentando, la estamos asignando con lo que me entregue la variable, la función convertir temperatura, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Y convertir temperatura, ¿qué nos está retornando? Nos está retornando una suma y una multiplicación de un entero con una división, lo cual va a ser un tipo de dato de número flotante, posiblemente. Porque si no estuviera esta división, lo más probable es que fuera un entero, pero la división generalmente la convierte en flotante, y un flotante por un entero es flotante, más un entero va a seguir siendo flotante. O sea, va a tener un número decimal, aunque sea punto cero. Sí, sí, claro, sí, sí, lo entiendo. Entonces, lo que va a salir de esta función va a ser un número flotante, un número con punto decimal. Y como lo que va a salir de acá es un punto decimal, lo que va a entrar acá va a ser un flotante punto decimal. Así que temperatura en Fahrenheit va a ser un Pero, punto. pero siempre va a ser un flotante en decimal. No, no siempre va a ser, va a depender de lo que yo le esté sacando en el retorno. Por ejemplo, acá también va a ser un flotante por la división, pero Sí, claro. yo podría devolver una cadena de texto Mm. y el tipo de dato que le asignaría aquí va a ser cadena de texto. Depende, Python se desaproblema de eso, asumiendo que el tipo de dato que va a recibir una variable es el mismo que el que está dándole al asignarlo. Si yo en Python, por ejemplo, tengo una variable tal y le asigno un texto, el tipo de dato de la variable va a ser texto, simplemente. Ya. Independiente, profe, independiente si lo que usted está ingresando no es del mismo formato. Por ejemplo, yo ahí puedo ingresar la temperatura, un número 30 sin una coma, me lo puede tomar como si fuera formato int, un entero. Es que yo lo estoy convirtiendo deliberadamente en flotante. Entonces, si yo le paso un 30, me lo va a convertir en ¿Ya? 30.0. Ah, ya, perfecto. Va a ser la conversión. Claro. Ya, entiendo. Ya. Pero porque yo lo escribí para convertirlo a flotante. Yo podría convertirlo en entero, pero hay un problema. Que si yo lo convierto en entero y la temperatura es 25.5 Celsius, me va a tomar solo 25. Sí, claro, no va a tomar Y el yo quiero 5. que me tome el 25.5. Quiero que Sí, sea claro. preciso. Ah, pero Entonces, hace la conversión, eso es lo que quería saber. es que nosotros estamos haciendo la conversión acá al meter todo el input dentro de la función Ah, float. del float, ya, claro. Y ahí Ujú. ya la modifico. Ya, ya, Exacto. profe. Entiendo, gracias. Muy bien. Benjamín.
Sí, tengo una duda con respecto al manejo de de los datos numéricos. En Ujú. la primera parte, ¿no? Donde aparece Celsius, allí es una división, ¿no? Entonces es un numérico que no tiene, que termina allí, ¿no? Es 1.8. Perdón, ¿qué línea? Indícame, por favor. La segunda. Ya en este retorno Celsius por 9 partido en 5 más 37,2. Claro, ese es 1.8, pero ¿qué pasa si yo tengo un decimal con más de 2, 3, 4 n decimales? Ya. Muy buena pregunta. Creo que lo vimos en una clase anterior. De hecho, creo que lo preguntaste tú. ¿Cuántos decimales podías sacar algo? Y tenemos tres cosas que señalar. Los flotantes me van a dar un tope de cantidad decimal. No me acuerdo si son 16 o 32 decimales. Apostaría que son 16 decimales. Después del 16º decimal me va a dar un número que no corresponde para cerrar, terminar de redondear. Nosotros podemos controlar cuántos decimales nos va a dar. No me sé en este momento de memoria cuál es el control para la cantidad de decimales porque no es algo que yo ocupe, pero es algo que si lo quisiera buscar, lo googlearía simplemente como Python float decimal, precisión decimal. Y hay que documentación. Esta es la documentación oficial de Python. No sé si alcanzan a ver Python. De hecho, creo que debe tener versión en español, así que pongámoslo en español. Y acá, float point arithmetic. Oh, bueno, el nombre no lo mandó, pero los números flotantes se representan, bla, bla, bla. Aquí hay mucha información, mucha más de la que estamos ocupando ahora, pero acá tenemos, mira, acá tenemos, estamos imprimiendo algo, damos formato a algo, y estamos señalando 2F, por ejemplo, y acá pi se convierte en 3,14. En cambio, si le pongo 12G, que no sé bien por qué es F y por qué G exactamente, eh, me da muchos más números. Yo puedo controlar cuál es el alcance de mis decimales. ¿Ves? Como que acá hay, insisto, mucha más información de la que pueden ocupar. Más adelante yo en el PPT les puedo poner como más concentrada la info de esto, pero hay hartas formas de limitar cuántos decimales van a tener. De hecho, podemos también ver en Stack Overflow, que es una página donde la gente tiende a poner como sus problemas de programación. Y aquí como en este formato, ¿verdad? Para limitar como el largo de los decimales. Acá tenemos una variable que se llama a, que tiene tres decimales, y yo imprimo a y me la muestra los tres decimales. Pero luego pongo el imprint con este formato y me redondea el último, por ejemplo, que no es lo mismo que simplemente cortarlo hasta cierto punto. Dicho eso, si es que nosotros queremos una precisión mucho mayor, más de 16, 32, 64 decimales, que está difícil que queramos tanta precisión, pero si la necesitamos, hay librerías especializadas para eso. Librerías que tienen que ver con física, con astronomía o con matemáticas puras y que nos dan una precisión mucho mayor. Por supuesto, la precisión nunca va a ser infinita porque es un computador. Trabaja eh, con corriente y sin corriente. Entonces él representa los números con unos y ceros, con circuitos. Entonces nunca voy a poder mostrar el verdadero valor de uno partido en 3 porque es irracional, es eterno. Felipe, Profesor, le hago una consulta. Em, perdón, ¿Cómo? por mientras los otros, si pueden tratar de avanzar con el ejercicio que está en la pizarra, por si acaso. No sé si había quedado claro. Dale, Felipe, disculpa por la interrupción. No se preocupe. Profesor, tengo una consulta. Em, si yo ingreso un dato yo si por ejemplo ingreso un dato en un formato, por ejemplo en un formato string y lo quiero cambiar, yo siempre tengo que darle la variable interna para la cual necesito que me la cambie, que me haga la conversión. Tengo que yo siempre ingresársela, no me la va a hacer automática, o hay ¿Tú una quieres? función que yo pueda ocupar que me haga automática el cambio de información, por ejemplo, si
escribo, por ejemplo, en un input, escribo en texto que me lo convierte el resultado en número, no sé si me entiende. Sí, lo hemos hecho sucesivamente a lo largo de los Sí, ejercicios. pero a lo que voy a yo, profe, es que hemos ocupado variables con exactitud que hace cada función o que cumple cada, sino que me refiero a que haya una que genere todos los cambios, no sé si me entiende, que en vez de uno ponerle uno en específico, genere el cambio automático, ¿me entiende? Sin uno decirle que lo cambia a número, que lo cambia a decimal, que lo ¿Y cambia a float. cómo sabría a qué tipo de dato tiene que convertirlo? Me refiero, por eso, para eso le decía, no hay una función que haga todo lo que hacen las otras funciones, ¿me entiende? Podríamos escribirla, pero el tema es que, ya, supongamos que yo le alimenté con un argumento hola, Hola. Ujú, Quizá debería discernir, ¿hay elementos numéricos en este texto? No lo hay, dice Hola. Así que lo voy a mantener como número, como elemento de texto. Quizá le pasé un 800 en texto y debería hacer el análisis de, ya, ¿es el primer elemento un 8 un número? Sí. ¿Es el segundo un elemento numérico, un cero? Sí. ¿Es el tercero un cero? Sí. Se me acabaron los elementos. ¿Ok? ¿Tengo alguna letra? No. Genial. Entonces lo voy a convertir en número entero. ujú. Y si alguno de los elementos es un punto y después de ese punto hay otro elemento numérico, lo voy a convertir a flotante, con punto decimal. Si después de ese número aparece una letra, lo tengo que mantener como texto. Eh, Lo mm, puedo hacer entonces. Se puede escribir perfectamente, Ya, perfecto, gracias a perfectamente, mi duda, profe. pero eso, de hecho, es un Ujú. buen ejercicio que hagamos algo Mucho. así, porque significaría que tenemos que dar un input de texto y tenemos que navegar a través del texto como una lista, porque el texto en Python es una lista, y ir discriminando si es que todos los elementos de la lista pertenecen a un conjunto que nosotros hayamos definido como del 0 al 9, y si alguno de los elementos no pertenece, va a ser texto. Y si todos pertenecen, va a ser entero. Y si al menos uno es un punto, va a ser flotante. Si hay dos puntos, ya no es flotante. Ujú. Sí, lo entiendo, esa era mi pregunta. Claro, Entonces, pero es posible. puede escribirse esa función Ya, completamente. perfecto. Perfecto, profe. Eh, Gracias. Ahora le voy ¿Mm? a hablar a Alejandro, pero quiero mencionar, me encanta que me hagan tanto Felipe como Benjamín todas estas preguntas, las encuentro súper buenas. Por favor, continúen, esto no es para nada un llamado a que dejen de hacerlo, todo lo contrario, Ya, profe. todas las ganas, pero me preocupa un poco los demás que estén más en silencio y quizá no están tan conectados con lo que me están preguntando Felipe y Benjamín y digan, Cresta, ¿qué está pasando acá? Me perdí, me quedé atrás. ¿Cómo va el resto? Quiero hacer un análisis de sentimiento. ¿Cómo se siente el resto con este ejercicio? Yo lo pude hacer, me había equivocado en una letra, pero ya lo arreglé. Genial. No me fijé de la Eh, T en Fahrenheit. Puse Fahrenheit, me faltó la T. ah, todo bien. Todo bien. Eh, Javiera, Marjorie, Marisa, Marina, Octavio, ¿qué tal? Cuéntenme. Al tiro te atiendo, Alejandro, disculpa. Lo hice, profe, ya le mandé la captura para que lo Efectivamente. revise. De hecho, Guillermo, ¿verdad? Me mandó su código y efectivamente le faltaba la T. Marina también me mandó su código y su ejecución. Muy bien implementado la función. Marjorie también aquí está. Vamos a revisarlo. Súper bien. Genial. Ahora sí, creo que había dejado a Alejandro con la mano levantada hace un montón de rato. Por favor, cuéntame. Dos preguntas. Una, esa C mayúscula es por los grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Los grados en la línea 7 hay una C mayúscula, ese Ah, significa grado, sí, ¿no es cierto? sí, Celsius. No sé si la escribí Celsius, ya, correctamente. perfecto. Ya. Sí. Y la otra pregunta, cuando tú hablas de librería, ¿a qué te refieres? Ahí tengo una duda. Aún no vemos bien eso, pero para adelantártelo. Mira, de hecho es que bueno que le preguntas justo ahora. Nosotros, por ejemplo, escribimos una función arriba, ¿verdad? Y después la llamamos. Llamamos a esa función. Una librería, lo que es importar en tu texto un montón de funciones, un gran conjunto de funciones, que no se van a ver. O sea, están escritas en alguna parte, pero no tienen que estar en tu código, porque es enorme la cantidad de funciones que estás importando.
y tú las puedes llamar. ¿Cuál es la idea de que no tengas que tú escribir todas las funciones, sino que decir, "Mm, quizá haya una librería pensada justo para lo que yo necesito"? Te voy a dar un ejemplo. Yo estoy trabajando ahora con una librería nueva que había ocupado en la carrera años atrás y que ahora la estoy ocupando de nuevo, que se llama OpenCV, que es una librería diseñada para manejar cámaras. Entonces tú y de hecho manipular imagen, más que manejar cámaras. No, no, no. Puede manejar cámaras, pero manipula imagen. Te permite como hacer reconocimiento visual, te permite detectar caras, te permite detectar parámetros, patrones, caminatas, puedes detectar colores, puedes convertir imagen a otros formatos. Y la idea es que yo no tenga que escribir una función que me detecte caras en la cámara web. O sea, es una pega larga hacer eso. No lo haría, me da una flojera tremenda, a menos que fuera como algo así, un proyecto muy grande. Simplemente ocupo la librería que ya existe. Ahora, esa librería la escribió alguien. Usualmente, a veces son equipos de universidades, a veces son empresas, y las entregan gratuitamente a la comunidad para que el resto del mundo las pueda usar. Si pensamos, por ejemplo, en Python mismo, acá estamos ocupando la función float, la función input, la función prints, la función len, la función range. Esas son todas funciones que están escritas en algún lado. Pero no tenemos que importar esa librería porque son las funciones basales estándar de Python. Pero hay otras funciones que escribió otra persona. Ponte tú que la escribiste tú o la escribí yo y podemos importarlas a nuestro código. Algunas las podemos llegar a importar porque ya vienen dentro del paquete de Python porque se ocupan mucho, y otras son menos populares, pero súper útiles, o quizás son muy pesadas, así que mm, te le dejan descargarlas a ti. Y nosotros las podemos descargar y integrar en nuestro código y ocupamos la librería. Por ejemplo, está la librería Matplotlib que nos permite hacer gráficos súper fácilmente. Ponemos una función, ponemos los valores, tenemos un gráfico sencillo. O tenemos la librería Time que nos permite sacar la hora y poner la hora en diferentes formatos. Eso lo tengo planificado para otra clase más adelante, para que veamos librerías. Pero eso. Dale, ¿quién más? Gracias. Me mandó, por supuesto. Me mandó Loreto, muy bien. Por supuesto que quizá algo se me escapa a la simple vista, pero si lo ejecutaste y te funcionó, excelente, todo se ve muy bien. ¿Quién más me mandó? Ah, la ejecución. Estupendo. Ya. Y Guillermo me mandó su ejecución, no había visto. Dale, genial. Yo no me sé bien la conversión a Fahrenheit, así que quizá ojalá esté bien la corrección numérica. Ya. ¿Alguien está muy atrasado con el ejercicio de esta función? Alguien que diga, oh, espéreme un poquito, ya estoy complicado. Ya, Fernanda, me sale aquí que hay un... Ah, ya, perfecto. Veamos cuál es el error que tiene tu código. Ya, acá el error que te aparece, Fernanda, es que tú dentro de tu función definiste un parámetro que se llama Celsius, pero acá estás llamando a una variable que se llama Celsius. Entonces, como no la reconoce, te la subraya en rojo y te avisa que no sabe qué es, así que tiene que tener el mismo nombre. Lo demás se ve súper bien. Ah, es que lo que pasa es que cuando ejecuto, me Ujú. dice que hay un error en la 5, pero voy a cambiar a ver Ah, muy, si... muy bien, toda la razón. Lo que pasa es que tú, Sí, por eso yo les decía que el código parte desde acá cuando hay funciones, porque tú estás llamando la función aquí. Estás sí. llamando acá a convertir temperatura. Y para el intérprete de Python, aquí está pasando el problema. Y ahí es como este tema tuyo ver que esto se referencia a esto y hasta acá. Tú podrías pensar quizá Mm. de que toda esta función en verdad está pasando aquí, en esta línea. De hecho, seguramente si tienes como la imagen del error que te salió, te debe decir que es un error de una variable no definida. Ahora me funcionó, pero cambiándole la palabra. Sí.
Como que Es que, me es tiraba que ese. esa es la que Ahí le tendrías mandé un que... pantallazo, profesor. Vamos a mirar. Índice de temperatura, ya tenemos un Y errorcito fui- acá. ¿De dónde viene? Yo creo que el error acá viene de que tu función se llama convertir con n y acá estás llamando a convertir con m. Ah, sí, Entonces está no bien. reconoce. Y de hecho, aquí te avisa, el nombre convertir temperatura no está definido en la línea 5. Perfecto. Excelente. Ya. Y me llegaron más. No, Rolando, se le desconecta el Zoom. Eh, no, ya, entonces Fernanda manda su... ¿te fijas que acá te señala que Celsius no está definida? Celsius is not Sí, defined. Y de hecho te avisa, ¿did you mean Celsius? Como quisiste sí. decir Celsius. Es Entonces que lo como que que... pasa es que me. Ah, debe haber sido otro error que corregí, pero al último creo que Sí, de me hecho acá te fue dice bien. 60, Sí, 60 y casi 150, está perfecto. Y acá arriba el error que te salía es... El primer error que tuviste aquí, revisemos errores, porque revisar errores es súper nutritivo. Acá te salen dos errores. El primer error que te aparece es que convertir temperatura Celsius, acá te indica que en la línea 5 está el error y después te sí. la redirecciona a la línea 2. Ah, ¿Cachai? Como que el primer error lo encuentra acá, pero como sabe que el error está en la función, va para la función y después te avisa, el nombre del error es nombre Celsius, no está definido. Y hasta te ya yo pensé propone. que era en la 5, por eso me Es que, confundí. Y es que era lo de primero que te, Celsius. lo primero que te dice es la 5 pero después te dice línea 2. Claro. Ah, ya, ¿Cachai? Porque se da ya, cuenta que el problema está en la función y te manda para acá. claro. Y en la siguiente error te pasó exactamente lo mismo, que Sí, está en la línea 5 pero te manda a la 2 porque la 2, de ahí viene. claro. Sí. Eh, Rolando me mandó su código, eh, simplificó abrevió las variables, así que excelente eso. Definir, convertir temperatura Celsius, return Celsius, excelente. Temperatura Celsius es igual a flow, en grados Celsius, temperatura Fahrenheit como temperatura, excelente. Print C equivale a muy bien, muy bien, Rolando. Súper bueno. Y Benjamín Bueno, manda su función, convertir temperatura Celsius, retorno Celsius 32, acá, muy bien, se ve muy bien. ahí lo Eh, mandé. y print temperatura Celsius, ya. Benjamín, si probaste tu Eh, código y te funcionó bien, excelente. Vamos a ver lo que mandó Fabricio. ahí lo mandé el pantallazo Y, de lo que salía. oh, claro, y ahí corregiste convertir para que tenga el mismo nombre en ambos casos y te funciona correctamente. Y que sea temperatura en Celsius 30 y 30 equivale a 86. Súper bien, Fabricio. Está listo el pantallazo ahí, lo que estaba corrigiendo. Ujú. Ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es otro ejercicio al tiro. ¿Qué hace esto? Observémoslo un rato. Vamos a ver primero la función, ¿ok? Esta función va a recibir números. Cuando decimos números acá, nosotros acá podemos recibir variables, podemos recibir texto, podemos recibir booleanos, verdadero o falso. Perdón. Pero en este caso lo que vamos a hacer es recibir una lista. Súper importante, porque al final el mayor beneficio de programar permiten automatizar grandes cantidades de trabajo. Así que trabajar con listas es lo que más queremos como hacer. Entonces vamos a recibir acá una lista y adentro de esta función vamos a declarar una lista vacía que se llame cuadrados. Este programa lo que hace es devolverme una lista con el cuadrado de cada uno de los elementos que recibí en mi lista original. Entonces declaramos una lista que se llame, que esté vacía y luego acá vamos a ocupar for de un modo que no lo habíamos ocupado antes. Mucha atención a esto. Antes ocupábamos for y le poníamos en la función in range, ¿verdad? De la función range en verdad.
y ocupábamos valores para navegar a través de ellos, y ocupábamos esos valores para referirnos a algunos elementos. Por ejemplo, acá tengo la lista y la declaro en i, pero el valor de i lo que hace es navegar por el índice. Es el índice que va de 0 a tal número, y después ocupo ese i para referenciar el índice de la lista que estoy llamando. Acá estamos ocupándolo de otra manera, algo que no puede hacer el ciclo while y que el ciclo for sí lo puede hacer solito. Y es que ahora número en números, ojo con la S, ¿verdad? Número es una variable y números es la lista que recibí. Número no va a ser un índice, número va a ser el elemento. Entonces yo tengo una variable que se llame, por ejemplo, voy a hacerlo en visual para que se vea. Ya, entonces pónganse ustedes el caso de que voy a crear un nuevo archivo. 07.py. Ah, creo que lo escribí mal. Soy una mala mía. 07.py. Ya, y vamos a hacer esto bien grande y cerrar acá a terminar. Entonces, digamos que quiero declarar una lista que se llame nombres y vamos a poner Pedro, eh, Carla, Sandra, qué sé yo, Juan. Ya. Y ahora hago un ciclo for para una variable con el nombre que yo quiera. Voy a ponerle ABC para que vean que A puede ser ver, cualquier cosa. sí. In, o sea, en, y le voy a poner nombres. O sea, estoy navegando a través de la lista. Y ahora voy a poner simplemente print ABC. ¿Qué significa esto? Que en este caso, ABC no va a tomar un valor numérico, sino que es una variable que va a avanzar a través de Pedro, Carla, Sandra y Juan. Va a ocupar cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a eh, aquí, Python, cd, clase 1 y Python 07.py. Se fijan que imprimió Pedro, Carla, Sandra y Juan. Pero calma, si yo solo le dije que imprimiera ABC. Ah, bueno, porque ABC toma el valor en la lista, que es exactamente lo mismo a hacer esto. Es decir, for ABC, diga, bueno, X, Y, Z, en rango, in range, de 0 a len nombres de uno en uno, y le digo prints nombres en I, en X, Y, Z. Es exactamente lo mismo. Si lo guardamos y lo ejecutamos, me escribe Pedro, Carla, Sandra, Juan y luego Pedro, Carla, Sandra, Juan. Hace lo mismo, las dos veces. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que esto fue mucho más fácil de manipular y mucho más corto de escribir. Por eso existe. Ahora, ya aquí viene una discusión valórica quizá de, ¿es mejor hacer las cosas más fáciles al precio de tener muchos métodos distintos para hacerla? ¿O es mejor dejarla quizá un poquito más complicado, como hacerlo más largo, pero tener métodos más centrados y como unívocos para hacer las cosas? Ya esa es una discusión abierta sobre cómo diseñar un lenguaje de programación. Hay lenguajes que hay harta pega que hacer, pero como son pocos métodos y pocas maneras de trabajar, siempre es consistente todo. Acá poder hacer lo mismo en algo tan pequeño, de maneras tan distintas, a alguna gente le complica. A nosotros no nos va a complicar. Benjamín, Sí, estaba viendo la diferencia entre el primero y el segundo, por, ¿sí? y en el primero, em, como que yo puedo poner A, B, C, D, E, F, G y me seguiría saliendo lo mismo, ¿sí? O No, no sea, entiendo tu punto. el ¿Cómo resultado, te refieres al nombre de la variable? claro, el nombre de la variable no tiene nada que Po- ver po- con el po- resultado. Podría llamarse i.
Claro, Y ¿Ves? Como que no, es súper irrelevante el nombre de la variable en este caso. claro. Sí, y en el caso de los elementos que muestra, los elementos del arreglo, Sería ¿sí? idéntico. Voy a imprimir un salto de línea acá, solo para que separar como Lin, el caso. Ya, solo, esto lo hago solo para que se vea un salto entre el uno y el otro. Entonces acá están los del primero y acá están los del segundo. El nombre de la variable que ocupo, en verdad, como que no afecta mucho. Es más, tiene más que ver con qué tanta facilidad escribo yo. De hecho, eso es algo que se dice mucho de Python, que cuando se programa en Python, él o la programadora avanza muy rápido, porque es liviano de escribir. Esa es la idea. Entonces, porque tiene este tipo de cosas, como que no tengo que... Y yo en todo el lenguaje de programación tendría que hacer algo más o menos parecido a esto. A veces quizá más complicado. En Python yo puedo directamente como poner la variable a navegar a lo largo de la lista e imprimir la variable con el contenido de la lista. Ya no tengo que pensar en el índice, puedo pasar directamente a la lista. Ahora uno diría, bueno, y si esto es tan bueno, ¿por qué aprendimos lo otro primero? Porque hay muchos casos donde necesitamos el índice de la lista, porque a veces no sabemos qué contenido va a tener de antemano, pero sí queremos su posición. Entonces es súper clave. Entonces, aclarado eso, lo que tenemos es que vamos a recibir una lista en la función. Y luego este ciclo for lo que va a hacer es navegar a través de la lista. Y número va a ser un elemento de la lista. Y en nuestra lista vacía que declaramos, justo acá arriba, vamos a ir agregándole cada uno de estos elementos en cada ciclo, pero al cuadrado. Recuerden que para declarar una potencia, un elevado a, en Python es doble asterisco. ¿Ya? No lo olviden. Entonces esto es el número que sea al cuadrado y lo vamos a ir agregando a la lista. Entonces tenemos, acá nosotros definimos la lista en el código. Si ustedes quieren pueden utilizar los mismos recursos que creamos aquí para crear una lista a partir del usuario, como ustedes quieran hacerlo. Pero para concentrar la información lo hice de este modo. Y luego simplemente ponemos una variable que se llame resultado que va a recibir, acá lo que estamos devolviendo es una lista también, ojo, no estamos devolviendo una suma ni un valor concreto, estamos devolviendo la lista entera de elementos al cuadrado. Escribamos esto y probémoslo. Eh, Vamos a definir nuestra función como, yo voy a poner calc 2 como calcular cuadrados, y le vamos a dar la lista, voy a ponerle lista números. ¿Ok? Y vamos a decir que cuadrados es una lista vacía y vamos a hacer el ciclo for i in lista números, ¿ok? Y pongo cuadrados.append. Recuerden que el método append nos sirve para guardar elementos en la última ubicación de la lista y le vamos a poner a append nuestro i al cuadrado. Si fijan la diferencia es que acá puse el número, acá puse i, es irrelevante el nombre de la variable. Mientras sea consistente dentro del programa, sirve. Y fuera del for, ojo, fuera del for, pongo el return y retorno el cuadrados. ¿Por qué lo pongo fuera del for? Porque si lo pongo dentro del for, primero, la función va a terminar en el primer ciclo. Y segundo, porque si aún así siguiera, persistiera, me daría muchas veces el resultado. Y quiero que me dé solo una vez el resultado. Teniendo definida mi lista, o sea, mi función, puedo generar una lista lista de números, y le voy a decir, alguien díctame números. A ver, Fabricio, dime 5 números. eh, 20, ¿Ya? 15, ¿Ya? 13, ¿Ya? 18, ¿Ya? 36. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y ahora vamos a poner el resultado
y vamos a llamar a nuestra lista. Nuestra lista se llama cal-2 en el ejemplo que yo estoy haciendo. Y le vamos a pasar como parámetro, o sea, perdón, como argumento, lista de números. Ahí está. Y luego se le va a poner print resultado. Bien. Eh, no, para que se vea, le voy a poner como lo tengo escrito acá. F, el cuadrado de lista de números. Ups, lo hice con espacios. Y ahí quedó. Ahí está mi código listo. Entonces lo vamos a probar. Y ponemos Python, mismo nombre, y el cuadrado de 20, 15, 13, 18, 36 es 400, 225, 169, 324 y 1296. Entonces, ¿qué fue lo que hizo paso a paso este programa? Primero, tenía definido, siempre tenemos primero como ignoramos la función, porque eso es casi como hablar de otro programa. Cuando le llamemos no importa. Entonces, primero tenemos nuestra lista definida, 1, 2, 3, 4, 5, y luego a nuestra variable resultado le vamos a asignar el valor que me retorne la función calcular cuadrados a la que le estoy pasando de argumento la lista de números que tengo acá. Ahora que me apareció llamamos a la función, al tiro te doy la mano Marina, y llegamos acá a la función, donde la función recibe una variable, crea esta lista y va navegando a través de la lista y guardándolo. Ahora, ¿qué tal si nosotros quisiéramos ver mejor qué es lo que está haciendo? Como que sea más paso a paso. Vamos a hacerlo ahora. Marina, Buenos días, profe. Buenas noches. buenas Mire, mi noches. consulta es, ¿qué pasaría o qué pasa, mejor dicho, si yo pongo una función debajo de la lista que he creado? ¿Daría error? ¿Debajo de la lista? No, pero sí te daría error si la defines después de que la llamas. Ah, ok. Porque Gracias. como va el código siendo interpretado de arriba hacia abajo, yo no puedo llamar a la lista antes de que haya sido creada. Felipe, Profesor, tengo una duda. Ahí en el cuadrado append, cuando puso número punto S es asterisco, tilde, asterisco. asterisco, asterisco, perdón, 2. es elevado al cuadrado. Entonces eso es como la elevación porque lo pudiese puesto por 2. Igual me hubiese servido, ¿no? No, porque duplicar no es lo mismo que elevar al cuadrado. Por ejemplo, 5 Claro, por 2 es 10, pero 5 por 5 es 25. 2,25. Ya, ese Mm. en todo caso, entonces, para yo elevar, ese es ¿cómo Sí, se llama? El signo o la operación sí, en este caso. el operador aritmético. Sí, de hecho, por si acaso, lo tienes en el PPT del módulo 1, donde está el apartado de operadores aritméticos, ahí está el listado completo. Y esto es para todos. Recuerden que tienen harta información útil ahí, ¿ya? Ya, Porque yo sé profesor. que fue como útil para ir pasando por los ejercicios, pero también va a ser útil para que puedan volver y recordar y de repente, ah, mira, no me acordaba de esto. Ya. Eh, Marina me mandó su código, se ejecutó correctamente. Vamos a hacer algo, y esto es algo que se suele hacer, ¿ah? Que es, de repente cuando uno tiene problemas con un código, uno pone varios puntos donde poder tener logs. ¿Qué significa los logs? Tener como imprimir información que me diga cuál es el estado. Acá lo único que estoy haciendo es mostrarme el resultado final. ¿Qué es lo que me interesa para el usuario? Que me diga el resultado final. Pero quizás yo quiero hacer algo como esto, por ejemplo, que me diga en cada momento de la lista, me diga print f estado actual de lista cuadrados, y va a ser igual a, y pongo cuadrados. Muy bien. No sé si cerré o no cerré paréntesis. Si se cerré paréntesis, ¿cuál es el problema?
Va. Ah, me falta la comilla final. Perdón. Ahí sí. Ya. Entonces ahora me va a mostrar cómo va avanzando el estado de esta cuestión. De hecho, me lo va a mostrar solo hasta el penúltimo porque va a haber una asignación más antes de que termine. Entonces lo podría poner quizá después de esto. Muy bien. Veamos cómo funciona si lo hago así. Vamos por partes. Ya, entonces me dice que ahora la primera vez tenía 400, después tenía otro elemento más, después tenía otro elemento más, después uno más y el último. Y ahí me mostró el resultado final con el último agregado. O sea, tengo información de cómo va avanzando la lista, el ciclo for, perdón, y la lista a medida que va ejecutándose el programa. Puedo hacer más, por ejemplo, y decir como em, print el elemento i. eh, Voy a decir procesando el elemento i y su cuadrado es, voy a alejar esto un poco para que se vea, y su cuadrado es em, i al cuadrado. Bien, guardo esto y ahora tengo más información todavía. Me dice que 20 y su cuadrado es 400 y me muestra el estado de la lista. Luego me dice 15 y su cuadrado es 225, voy a agregar de esto, y me muestra el 225 y lo que tenía justo antes. 13 y su cuadrado es 169 y me muestra el estado de la lista ahora. Entonces, hacer este tipo de ejercicios, que si bien no son necesariamente algo que queramos en nuestro código, o puede que sí, dependiendo del caso, pero nos sirven a nosotros para analizar, eso es lo que está haciendo paso a paso. Está como multiplicando esto y añadiéndolo a la lista. Ya, perfecto, ahora entiendo. Como que podemos graficarlo y verlo de mejor manera. Me mandaron acá, Guillermo me mandó su código y su ejecución. Ya, aquí tenemos un problema, Guillermo, por lo visto. Porque te quedó como solo un elemento acá. Vamos a ver qué pasó. Mm, ya. ¿Esto es tu código, Guillermo? Después, cuando salió este problema. Sí, el mío. Sí, 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 déjame observar. Porque el resultado que te dio es que no te acumuló más de un elemento y te tiró solo un uno, que es correcto porque el cuadrado de uno es uno, pero no te mostró Ah, más, no te mostró más cosas. ¿Por qué no? Eh, Cuadrados.append número 2 y números y cuadrados Esto, número... perdona, Dime. ¿no será porque cuando puso los dos puntos, retornó el cuadrado de uno? Porque eso lo anexó. Ah, sí, exactamente, toda la razón, porque el return está dentro del for. Entonces, después de terminar el primer ciclo, se activa el return, la función termina y manda lo que te llevamos. Y en este momento lo que alcanzamos a llevar el cuadrado de uno. Tienes que justificar el return hasta que esté intentado solo por la función para que se ejecute exclusivamente cuando el ciclo for haya terminado. Porque lo que estaba haciendo es eh, que, ¿sí? ¿Se entiende? no, no entiendo, no entendí. Ya ¿Qué mira, hacer? lo que pasa es que tienes este operador que se llama return, ¿ya? ¿Ya? Y este operador lo que hace es que cuando se ejecuta, primero que todo la función termina y hace que la función le entregue a la asignación de la línea 8 a resultado lo que sea que le estemos pasando, en este caso cuadrados. Pero como tienes Ajá, el return adentro del ciclo for, en el primer ciclo del ciclo for, que van a trabajar con el uno porque es el primer elemento, lo que va a hacer es que va a devolverte eso y va a llegar al retorno al tiro y se va a terminar. ya, Te lo muestro en el código, por ejemplo. Si yo meto el retorno acá adentro, ahora está dentro del ciclo for,
¿Se fijan? Antes estaba aquí y ahora lo dejo acá adentro. Y con todos estos logs, veamos lo que hace. Recibe el primer elemento, queda solo en el 400 y me deja el 400 nada más, porque no continuó. Ajá. Entonces tienes que sacarlo de ahí, tienes que dejarlo afuera. Muchas Ah, gracias. tengo que dejarla afuera. Sí, tienes que dejarlo alineado con el for, no adentro del for. Ya, Tú lo dejas afuera. adentro del for. Eh, Muchas gracias, Marisa, muy, muy atenta. Alguien tenía su mano levantada recién. Yo, profe, la Cuéntame. última pregunta antes de terminar. Todas las que quieras, por favor. Es que quiero ver cómo lo hago para que la lista de números yo no la tenga que ingresar, sino que le pongo un input. ¿A dónde lo Ah, tengo que eso, colocar? eso, eso lo hicimos nosotros, si te fijas, en esta misma clase, creo, o la clase pasada. Eh, de hecho, en la clase pasada, en el ejercicio que les dejé, acá tienes, por ejemplo, un ejemplo de cómo crear una lista pidiéndoselo al usuario. Aquí tienes un método, definir cuántos elementos quieres y luego ponerlos hasta que se termine la petición. La otra forma puede ser es con un while, diciéndole que poner tus entradas hasta que diga fin, por ejemplo. Y con el fin se detiene. O salir. Ya, pero en el ¿No? ejemplo ese que está ahí que usted mandó acá en el ejercicio, yo no le puedo poner un input adentro. Sí, por supuesto. Mira, hagámoslo inmediatamente. Eso es Puedes lo que poner. quería saber. Con el mismo ejercicio, pero en vez de poner los números, Sí, poner un sí, input. con el mismo ejercicio. Pero como te digo, o sea, yo te estoy mencionando este de atrás, porque Ujú. esto mismo que escribimos acá, lo podemos ocupar en este otro. Y lo podemos como chantar, así como Y literalmente. como copiar y Lo voy a, pegar. lo voy a escribir textual, mira. Voy a ponerle otro número, como se llame como tope, y le voy a poner int, estoy escribiendo la línea 3 int input, y acá adentro voy a decir como ingrese la cantidad de elementos a recibir, ponte tú. Y luego voy a poner un for i in range de hasta tope, sí, hasta tope. Y luego lo que voy a hacer es decir que voy a tener una variable auxiliar que va a recibir constantemente los elementos y voy a decir int, o puede ser un float de hecho, porque tienen que ser números enteros. Le voy a poner un input y le voy a decir ingrese el número. Y luego simplemente a mi lista de números le voy a poner punto, punto append. Tenemos que declarar esta lista vacía. Sí. ¿Alguien tiene el televisor prendido a todo chancho? Lista de números. Tenemos que declararla como una lista vacía porque ahora estamos ocupando un método. Ajá. Con una lista que todavía no existe. Antes podíamos hacerla porque la estábamos definiendo. Y le vamos a poner amped nuestra variable auxiliar. Y asunto resuelto. Ahora ya podemos recibirlo. Guardamos los cambios. eh, Ejecutamos. Ups. Y ingresa la cantidad a recibir. Quiero recibir 5. Es el número, quiero el 8, el 7, el 6, el 10 y el 9.5. Y ahora hace toda la pega. La misma pega que habíamos hecho en antes. Perfecto, profesor. Así se hace para recibir la ¿Me muestra info. el código de nuevo, por favor? Sí, obvio. Te lo puedo dejar pegado en el chat, pero de hecho, te lo digo. Yo pensé estos ejercicios para que puedan ustedes tomar elementos de uno y de otro y puedan irlos integrando. Te lo voy a dejar igual, Ujú. pero claro, para este caso, si tú quisieras agregarle esto, esta capacidad ya la vimos antes, la vimos aquí, cómo recibir una serie de elementos y añadirlos a una lista. Ya, pero ahora entendí, tengo que declararla antes. No es como que yo venga y le coloque el input y todo lo demás. No me la va a tomar entonces así. Claro, es que te iba a tirar ese error porque tenías que declararla previamente. Eso era mi duda. Si tengo que declararla siempre previamente o puedo venir y ponerla ahí Tienes dentro que, del input. tienes que declararla cuando vas, te dejé el código en el chat, tienes que Ya, profe, declarar, gracias. lo dejé a todos, tienes que declararla cuando estás utilizándola. No puedes utilizarla si no la has declarado previamente, ya sea vacía, Ya, por lo menos.
Mm, pero no tienes que declararla cuando estás asignándole un valor, porque eso ya cuenta como declararla. mm. Ya, Ujú. sí, lo entiendo. Ya, profesor, era eso. Le agradezco, de verdad. Muchas gracias. Vale, perfecto. Eh, Entonces, Víctor, ya te vean, mandé no sé si viste, pero ya lo arreglé y me resultó. por el chat. Ah, Guillermo, perfecto. Ah, sí, Sí, exacto. Como que sacaste el return desde adentro del sitio sí, for, así que ahora ya te da el resultado correcto. sí. Ahí está en el terminal Sí, ahí lo veo. me salió. Estupendo, perfecto. Bueno, son las 9:03, así que llegamos al tope de esto. Vamos a empezar un nuevo módulo el jueves siguiente. Vamos a ver nueva información, pero les quiero recordar que la parte gruesa de qué elementos necesitamos para programar ya la tenemos. Tenemos que profundizar, aprendernos algunas cosas, aprenderlas, como integrarlas mejor, pero ya tenemos todas nuestras piezas para avanzar. Así que ya pueden decir que tienen como este piso de sé programar. Si yo quiero hacer un programa, quizá no me sienta todavía con la confianza de hacer todas las cosas o hay algunos errores, pero ya las herramientas están. Y si ustedes revisan los PPTs, ahí van a encontrar todas las respuestas de muchas de las cosas que no hemos visto. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue aprender a ocupar la terminal y vamos a ver hartas librerías. Librerías que nos van a servir para producir imágenes, crear documentos, guardar información en tablas. Vamos a tratar de ver un puñado de cada cosa y ustedes también creo que me propongan cosas en la siguiente clase, a ver si yo puedo buscar como librerías de temas que les interesen. Descargar elementos de páginas web, crear códigos QR, qué sé yo, se pueden hacer un montón de cosas. Así que ahí vamos a estar utilizando eso. Tenemos que ver cómo documentarnos, cómo aprender nuevas cosas en programación, porque la idea de esto es que podamos nivelar para que ustedes después digan, oye, quiero aprender a hacer esto, ¿cómo lo aprendo? Bueno, ahora tienen un piso, pero necesitan saber dónde buscar, cómo documentarse. Vamos a revisar todo eso en lo que queda de curso, ¿ya? Así que, pero por ahora ya tenemos un piso súper bueno, así que gracias por su tiempo a todos. Nos vemos el jueves. Un Así, abrazo y nos vemos pronto. así Buenas es, Gracias. estuvo muy noches, buena hasta la Buenas clase noches, luego. Buenas profe, noches, muchas profe. y gracias. Buenas Profe, noches a esto, todos. el Buenas jueves noches. tengo un evento familiar, así que no podré estar en la clase, pero voy a ver la grabación. Todo bien, Prometo ver la grabación. todo bien. Estudien harto, revisen los PPTs. así Chao, que ahí chao. voy a seguir repasando todo lo que hemos visto hoy día en la clase. Súper bien, Fabricio. A poquito Ya, uno va aprendiendo. Dale. sí, ya. Chao, chao. Chao, gracias, hasta Así que Muchas muchas gracias, luego. gracias Víctor. y Buenas Buenas noches. noches noche Buenas y que gracias noches. por la clase. Buenas nos noches. vemos